La Universidad del Valle de Atemajac presenta Las tendencias mundiales y su impacto en los sistemas educativos. Un curso de actualización para la comunidad UNIVA desde la Dirección General Académica. Esta clase se llama o se titula El panorama mundial y la geopolítica mundial contemporánea. Vamos a estar hablando en este módulo acerca de varios elementos que tienen que ver con justamente la geopolítica, el estudio de la geopolítica, el entorno de los negocios, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la época de la apertura económica, la época también de la globalización y el sistema en redes, como se ha llamado sobre todo desde los años 90 del siglo pasado, y vamos a analizar un poco los escenarios actuales. En esta vertiente pues cabe la pregunta de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que esa es la pauta para poder analizar el contexto que tenemos, que hemos estado recibiendo, sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y para ello hay que analizar un poco el enfoque que decíamos de la geopolítica. Y en la geopolítica económica, como vemos aquí, pues hay que describir un poco lo que queremos decir con este concepto. En la geopolítica se analizan las circunstancias geográficas, pero cuando le añadimos el concepto económico, no solamente analizamos las circunstancias geográficas o políticas, sino también las económicas de un país específicamente, con su desarrollo económico, la riqueza que se va generando, el potencial que se tiene para generar esa riqueza y al estado de rivalidad y competencia que existe entre los países. Entonces, cuando tenemos presente ese contexto de la geopolítica económica, hay que hablar también de un sistema en el cual interactúan los diversos países, los actores del sistema internacional o de las relaciones internacionales, y para ello, pues un sistema hay que entenderlo como un escenario donde se regularizan o se institucionalizan los comportamientos de los países en particular. Y de ahí el surgimiento, por ejemplo, de actores que antes en otros siglos no se conocían tanto o no eran tan sobresalientes o simplemente no existían, como por ejemplo las organizaciones internacionales. Hoy es muy común hablar de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de Comercio, pero anteriormente no había ese tipo de organismos, de actores del sistema internacional, y todos ellos empezaron a crearse justamente, como decíamos desde el inicio, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos es cuando cobran un auge mucho mayor. Entonces, esta institucionalización entre estos actores o del sistema internacional lo que busca es hacer más predecible la conducta justamente de esos países o de los actores que intervienen en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era limitar la incertidumbre, hacer que fuera más predecible el comportamiento de los países para evitar conflictos que fueran escalando y que a la postre derivaran en guerras o en, conflictos importantes, por ejemplo, económicos, no necesariamente guerras militares, entre los países, garantizando así un sistema mucho más armónico en donde se siguiera el cauce, digamos, civilizado de las relaciones internacionales. Entonces, si pusiéramos una línea del tiempo, como se ve en esta gráfica, podríamos hablar, por ejemplo, que al inicio había un patrón oro, que es cuando sobre todo hay un dominio del Reino Unido en el sistema internacional. Después llegaría un periodo de inestabilidad o entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que desestabiliza mucho el liderazgo británico de las relaciones internacionales, y eso sobre todo por el auge de la Alemania nazi, sobre todo la Alemania de Adolfo Hitler, que derivan después en la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial ya sabemos qué sucede, pues hay una devastación en el escenario europeo y por ende en las ligas que los países europeos empiezan a tener en todas las que eran sus colonias alrededor del mundo. Obviamente el gran ganador de esta conflagración mundial pues son los Estados Unidos, que ven imponer, digamos, su liderazgo a nivel mundial, no solamente político-militar, sino también económico. Es básicamente el único país que no
fue invadido o que no recibió, digamos, un daño en su infraestructura o en las condiciones materiales de su en su territorio, salvo tal vez el caso de Hawái en una escala muy pequeña. Y después, con la fortaleza de Estados Unidos, pues se abre un escenario nuevo de institucionalización del sistema internacional en lo económico, por ejemplo, con los acuerdos en esta comunidad de Bretton Woods en el noreste de los Estados Unidos, donde se reúnen pues decenas de países para hablar justamente de la institucionalización del sistema económico internacional especialmente. Entonces se habla de paridad de divisas con el dólar por ejemplo estaría fijado en el oro y las demás monedas, por ejemplo, en el dólar. Hay una propuesta para liberalizar el comercio a escala planetaria, hay un interés de alentar la inversión extranjera directa de capital privado y bajo esas reglas el sistema internacional empieza a avanzar. Después hay una especie de decadencia, sobre todo en los años 70, del sistema Bretton Woods, como se le llama, a partir de diversas crisis económicas que van viviéndose en Occidente. Hay una devaluación del dólar, hay una crisis petrolera, hay una crisis económica, como ya lo decíamos, en Occidente. El sistema de flotación de divisas empieza a cobrar auge y ya no tanto la paridad fija de las monedas con el dólar, por ejemplo, o sobre todo del dólar con el oro, que es lo que decide Richard Nixon en 1971 de devaluar el dólar con respecto del oro, justamente para hacer más competitiva la economía norteamericana con respecto de sus socios europeos. Y comienza también una etapa muy difícil, dolorosa también para países en desarrollo. Aquí en América Latina se vive con gran intensidad, que es el sobreendeudamiento. También comienza una época de apertura económica, sobre todo de China hacia el mundo, después de la era de Mao Zedong. Arriba al poder diversos líderes chinos, como Deng Xiaoping en particular, y empieza una etapa de apertura económica de China para pues consolidar el liderazgo chino que estamos viendo actualmente. Esto comienza desde los años 70 del siglo pasado. Y después vemos una crisis muy fuerte en la deuda de América Latina, por ejemplo, pero de otras regiones también en países en vías de desarrollo, y se crean una serie de reglas o de lineamientos que siguen organismos internacionales, aquellos que fueron creados en Bretton Woods en particular, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para poder ofrecer financiamiento a países en problemas por la deuda y salir justamente de esas crisis que estaban viviendo. Esta fue una época difícil para países en desarrollo, especialmente, por ejemplo, para México, Brasil, Argentina y otros tantos en nuestra región, porque para acceder a financiamiento internacional y para pagar la deuda con ese financiamiento, tenían que hacer reformas internas que fueron muy dolorosas, justamente por lo que implicaba para la sociedad de cada una de estas naciones. Y finalmente, pues estábamos viendo la época actual, en donde estamos hablando de la era liberal ya, la era del neoliberalismo, la época del liderazgo chino, que es la que estamos viviendo actualmente, de la decadencia, como lo refieren algunos autores internacionales, algunos analistas internacionales, la decadencia de Occidente o de las reglas de Occidente. Y esto se ha acrecentado sobre todo en la época actual, que estamos viendo la presidencia del señor Donald Trump en los Estados Unidos. Pero bueno, para regresarnos un poco en esa línea del tiempo, estamos analizando la institucionalización del sistema económico internacional con la conferencia de Bretton Woods. ¿Y qué es lo que sucede en Bretton Woods? Bueno, habían varios objetivos que se querían atender después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en esta gráfica, lo que estamos viendo es que se buscaba generar estabilidad financiera en el sistema económico internacional, también se buscaba alentar el desarrollo económico y se buscaba también dar más confianza en el sistema de comercio para alentar la inversión privada. Justamente como estos objetivos no estaban siendo atendidos al finalizar la Primera Guerra Mundial, diversas teorías, análisis que se han hecho del por qué se dio la Segunda Guerra Mundial,
concluyen que es justamente por este clima de desconfianza que había en Europa, desconfianza de los alemanes, por ejemplo, hacia los británicos o hacia los franceses o hacia otros países como los Estados Unidos, por las reglas, digamos, las sanciones muy fuertes que le habían impuesto a Alemania para pagar las compensaciones de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando llega el final de la Primera Guerra Mundial y hay este resentimiento tan fuerte de Alemania, lo que se buscaba era evitar todas esas consecuencias que se vieron al finalizar la Primera Guerra Mundial, pero ahora cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Evitar ponerle condiciones dramáticas, muy fuertes, incumplibles al pueblo alemán, para evitar nuevamente la construcción de un escenario de resentimiento que derivaran en una Tercera Guerra Mundial. Para evitar todo esto, los Estados Unidos especialmente lo que hacen es que generan estas instituciones internacionales, como lo mencionábamos en esta gráfica, que son, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que buscaba crear el Fondo Monetario Internacional cuando se crea a finales de los años 40? Bueno, generar estabilidad financiera en el sistema económico internacional. Y justamente se logra dando liquidez a los países en caso de déficits comerciales, que es algo que se vivió muchísimo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Pero también se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que hoy le llamamos el Banco Mundial, después de muchas décadas de fortalecimiento de esta institución. Y lo que buscaba este Banco Mundial, como lo conocemos ahora, es alentar el desarrollo económico a través del ofrecimiento de préstamos y de asistencia técnica para incentivar el desarrollo económico de los países. Digamos que en un escenario donde Europa estaba devastada, su infraestructura destruida, para reactivar la economía, Francia, Alemania misma, Italia, en fin, muchos de estos países necesitaban reconstruir sus carreteras, sus escuelas, sus universidades, sus fábricas, etcétera, para poder reactivar su economía y la vida diaria, digamos, de la sociedad. Entonces el Banco Mundial entra aquí a ofrecer esos préstamos a estos países para reconstruir esa vida diaria de la sociedad. Pero también había mucha desconfianza en el tema comercial. En cualquier momento los países, por ejemplo, podían estar recibiendo productos de otras naciones que se compraban a través del comercio regular entre las naciones, pero en cualquier momento un país podía decidir, sabes que ya no quiero recibir más productos de tu país porque ahora los voy a producir yo. Entonces eso desestabilizaba a otros países que estaban produciendo algún producto. Entonces para evitar eso se crean una serie de reglas que dan, como dice en la gráfica, dan pie a la creación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que funciona hasta los años 90, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, después de diversas rondas o negociaciones entre los países, y que justamente lo que han pretendido desde siempre, desde que se crea el GATT y de ahora con la Organización Mundial de Comercio, establecer reglas comerciales. Ese era el objetivo último y básicamente pues se ha logrado y se ha fortalecido esta tendencia, además con la firma de numerosos acuerdos comerciales entre países o regiones, como el ejemplo por excelencia, al menos en nuestro país, es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, o en Europa de la Comunidad Económica Europea, que después se transforma en la Unión Europea. Así que tenemos, por ejemplo, una época después de la Segunda Guerra, del final de la Segunda Guerra, en donde se marca la hegemonía económica estadounidense, que con sus inmensos recursos provee de liquidez financiera a Europa, a Japón y al resto del mundo. Y con esa liquidez estos países se reconstruyen su liderazgo internacional, y en 1945, por ejemplo, para dar un dato de comparación, pues Estados Unidos representaba más del 50% del peso de la economía mundial o del Producto Interno Bruto Mundial, y hoy, por ejemplo, representa más o menos el 19% del Producto Interno Mundial, a nivel internacional, obviamente. Entonces, para consolidar este liderazgo, Estados Unidos se volvió gradualmente el destino de las exportaciones de Japón, de Europa, para con ello dotar de liquidez
a los países europeos y asiáticos. Obviamente ahí entramos nosotros también, los países latinoamericanos, sobre todo en los años 80 y 90. Y esto gradualmente empieza a deteriorar el déficit de la cuenta corriente de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí vemos que antes de 1958, desde fines de los años 40, sobre todo a principios de la década de los 50, la balanza o el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos empieza a deteriorarse. Aquí la gráfica llega hasta 1984, pero esta gráfica, si continuara en el tiempo, veríamos cómo también sigue deteriorándose la balanza comercial. Y este es un tema, sobre todo, que ha traído a colación de forma muy contundente el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de decir que pues las cuentas o los indicadores económicos o macroeconómicos de los Estados Unidos han venido deteriorándose desde su punto de vista a partir de toda esta apertura a la importación de bienes y de servicios que han ofrecido empresas de otros países. Por ejemplo, México, ha hablado él mucho de México, pero esta tendencia la comenzaron Europa y Japón porque era una finalidad del gobierno norteamericano hacer que estos países se fortalecieran económicamente. Después lo que vemos es un deterioro, digamos, o un declive en el sistema Bretton Woods en los años 70. Sin embargo, lo que vemos aquí es que este sistema, el sistema Bretton Woods, lo que logró fue establecer principios estadounidenses para el sistema económico internacional que fueron aceptados por casi todos los países. Así que el resultado más relevante de Bretton Woods es la hegemonía norteamericana se instaura a nivel mundial, los principios de los Estados Unidos. ¿Qué principios hablamos? Bueno, la liberalización comercial, con reglas aceptadas por todos los países a través del GATT y después de la OMC, la aceptación de inversiones de actores no estatales, por ejemplo, la inversión extranjera directa de actores privados. Ese es un principio que empieza a acentuarse. La institucionalización de reglas para el funcionamiento del sistema económico financiero internacional a través del FMI o del Banco Mundial. Todos estos principios o son reglas o son lineamientos que establecen los Estados Unidos con toda esa fuerza con la que se quedan al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que no tiene una comparativa a nivel mundial, no hay ningún otro país que tenga esta fuerza económica. Tal vez hablaríamos de una equivalente en la fuerza militar o política con la Unión Soviética, o política incluso con Europa Unida, pero no hay un parámetro similar a nivel económico. Entonces, con toda esa fuerza, Estados Unidos instaura una serie de reglas que son aceptadas por todos los países gradualmente. Entonces, después de esto, lo que tenemos es un mundo de apertura económica global. Aquí ya entramos, por ejemplo, a la década de los años 80, cuando muchos países en vías de desarrollo empiezan a adoptar estos principios, o por lo menos algunos de los que les hacían falta. También estamos hablando de un esquema de globalización y el trabajo en redes. Y aquí, por ejemplo, vemos el consenso de Washington, que es esta etapa muy difícil de países en vías de desarrollo que viven. Por ejemplo, México es un país que por excelencia vivió esta etapa, en donde se establecen reglas para poder recibir financiamiento de los organismos financieros internacionales, prácticamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y algunos organismos regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo en el caso de las Américas. ¿Qué establecían estas reglas del consenso de Washington? Pues básicamente que los países, para poder recibir financiamiento de estos organismos, y necesitaban ese financiamiento porque estaban sobreendeudados, necesitaban generar reformas para alentar la disciplina presupuestal, es decir, combatir el déficit fiscal. También buscaban poner en orden el gasto público, esto es, eliminar subsidios innecesarios a ciertos alimentos, a ciertos servicios, por ejemplo. Necesitaban también gastar en aquellas políticas que generaran desarrollo y crecimiento económico, hacer reformas fiscales para que los gobiernos recaudaran mejor los impuestos y ampliaran aún más la base de los contribuyentes, liberalizar los servicios financieros. Esto quería decir, entre muchas otras cosas, que el gobierno debía sacar las manos
del control de los bancos centrales para que los bancos centrales, en lugar de ser la caja chica del gobierno, pues se convirtieran justamente para lo que son los bancos centrales, que es para controlar la inflación. Debían tener divisas competitivas en esquemas de flotación, preferiblemente, en lugar de estar invirtiendo gran cantidad de recursos en mantener una tasa de cambio de las monedas, por ejemplo del peso mexicano, a un tipo de cambio ficticio con respecto del dólar. Deberían liberalizar el comercio agresivamente, eliminar las barreras comerciales, a la inversión extranjera directa, privatizar empresas públicas, hacer mejoras regulatorias en el mercado interno, en el sistema financiero nacional, por ejemplo, en el sistema de valores, etcétera, y generar reformas que dieran protección jurídica a la propiedad privada, especialmente la propiedad de empresas internacionales. Todas estas reglas fueron exigidas por los organismos internacionales y países avanzados económicamente como los Estados Unidos a países en desarrollo que como México vivían un esquema de sobreendeudamiento y necesitaban con mucha urgencia recibir dinero para poder pagar sus deudas. Entonces, hay algunas consecuencias que se generan de este consenso de Washington. Aquí estamos ya en los años 80 del siglo pasado. Y especialmente estas consecuencias se viven en los países en vías de desarrollo. Hay un final de las economías protegidas o planificadas por el Estado. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de México, Brasil y otros países, se vivía desde los años 50, 60, una etapa de industrialización por sustitución de importaciones, y la intención ahora es que esa industrialización se viviera sobre todo a partir de traer inversión extranjera directa, traer empresas que invirtieran en nuestros países en aquellos sectores que consideráramos estratégicos. Entonces, esta es una de las consecuencias. Otra consecuencia son los recortes muy severos al gasto público para ajustar los déficits. Digamos, hay un control fiscal. Otra consecuencia es una regulación sobre el gasto público y el endeudamiento. Los gobiernos ya no podían estar invirtiendo, por ejemplo, en crear empresas que después el gobierno mismo empezara o siguiera operando. Al contrario, de lo que se hablaba ahora era de privatizar las empresas paraestatales. Aquí es donde vemos, por ejemplo, aquí en México, una privatización masiva de empresas públicas tan importantes como, por ejemplo, Teléfonos de México, o los canales de televisión, que en aquel momento se denominaba esta compañía Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión, y se privatizan. Y ahora, por ejemplo, esa compañía, desde los años 90, se convierten en Televisión Azteca. Teléfonos de México mantiene el mismo nombre, pero ya iban a estar operadas por entes privados, por empresarios. También se les pide a estos países hacer políticas muy fuertes para liberalizar el comercio, digamos, para bajar los aranceles que permitan importar masivamente bienes y servicios de otros países, pero a la vez también empezar a exportar productos, servicios, obviamente, a otros países, haciendo uso de ventajas competitivas que tenían nuestros países en aquel momento, como lo era la mano de obra barata. Y estas ventajas siguen manteniéndose en algunos casos a la fecha. Entonces, aquí lo que vemos es una serie de consecuencias que se tienen en las economías de los países que derivan, por ejemplo, en una serie de crisis económicas que se vivían ya en los países, no necesariamente por sobreendeudamientos, que empiezan a generar desconfianza en los inversionistas internacionales. Y para reflejo de esto, de esta tendencia que se empieza a marcar, es una publicación que en el año 98 del siglo pasado, una revista muy prestigiada en aquellos años, la Business Week, una revista norteamericana, que recogen estas consecuencias y estas impresiones que empiezan a haber de diversos empresarios de gran peso en países desarrollados de Europa, de Estados Unidos, y que les preguntan a ellos, bueno, ¿por qué se están generando estas crisis internacionales? Bueno, los empresarios contestan a esta revista indicando que las crisis afectaban los ritmos de crecimiento y los niveles de consumo de los países en desarrollo, por ejemplo México.
Decían ellos, un país en crisis arrastra a otros países de la misma región también a una crisis, porque la desconfianza se generaliza en toda la región. Si México caía en crisis, entonces Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Centroamérica, no se diga, en fin, todos estos países, porque los inversionistas internacionales no conocían muy bien nuestros mercados, le generaba desconfianza también. Si México caía en crisis, también le generaba desconfianza lo que estaban ellos invirtiendo en Brasil, o en Argentina, o en Chile, o en Perú. Así que las crisis se generalizaban y por ende, cuando habían estas crisis, la gente tenía menos dinero para poder consumir bienes que estaba importando el país de otras naciones, de otros mercados. Entonces había una crisis generalizada, no solamente financiero, sino también en el consumo. Entonces estos empresarios lo que decían es, tiene que haber un arreglo entre los bancos de inversión que empezaban a cobrar mucho auge, por ejemplo, en nuestros países, aunque ya eran muy importantes en países avanzados económicamente, y los bancos de consumo. Es decir, los bancos que le dan crédito al consumo, por ejemplo, tarjetas de crédito o también créditos a las pequeñas o medianas empresas, que le daban créditos a estos microempresarios o consumidores, y después por las acciones de estos bancos de inversión el país se iba a la crisis, o por actitudes irresponsables también de los países, hay que decirlo, entonces los microempresarios o los empresarios de medio tamaño o los consumidores ya no podían pagarle su crédito a los bancos de consumo inmediato. Entonces había una crisis generalizada económicamente hablando. Así que los empresarios decían, tiene que haber una especie de arreglo o de acuerdo mínimo entre los bancos de inversión y los bancos de consumo, que esto era indispensable. Decían también, es muy importante que exista un crecimiento basado en la demanda interna, y esto es no solamente basar el crecimiento de los países en las exportaciones, porque al final de cuentas las exportaciones en la mayoría de los casos iban a dar a los Estados Unidos, y esto, a decir de los empresarios desde los años 90, iban a convertir en inviable digamos, la economía estadounidense, porque decían ellos, la economía de los Estados Unidos no puede basar su crecimiento únicamente en estar importando bienes infinitamente sin que haya un control de esas importaciones, o que sin que haya un fortalecimiento de la base industrial exportadora de los Estados Unidos. Esto ya se veía desde los años 90, que es recogido por esta revista, la Business Week, en 1998. ¿Por qué decían eso los empresarios? ¿Qué es lo que estaban viendo? Básicamente lo que estaban viendo era una serie de crisis continuas, constantes, en todos los países en desarrollo. Por ejemplo, nosotros en México inauguramos estas crisis en los países en desarrollo en esta nueva época de apertura económica. Tenemos el efecto tequila en los años 94-95, por supuesto sus consecuencias son mucho más extendidas, en más años, en donde México y algunos países de Latinoamérica caen en una crisis económica justamente por el exceso de deuda, por tener reservas limitadas y por tener regulaciones débiles. Entonces aquí otra vez volvemos a caer en esta etapa de ajuste estructural, de reformas necesarias para tener regulaciones mucho más fuertes en el sistema financiero y económico del país. Pero no solamente en México, aquí tenemos por ejemplo el caso de Singapur, de Corea del Sur en el año 95 a 97, en donde estos dos países junto con Tailandia, Indonesia, Filipinas y en fin, algunos países que en ese momento se les llama los tigres asiáticos, caen en una crisis por la devaluación sistemática de sus monedas para intentar hacer competitivas sus exportaciones. Después tenemos el caso de Rusia con el efecto vodka en el año 98 por la disminución en el precio del petróleo. Rusia es un país altamente petrolizado, es un país que depende muchísimo de sus exportaciones petroleras para jalar inversión a su país. Ahora ya lo es menos que antes, aunque sigue siendo una tendencia importante, pero cae en crisis justamente porque caen los precios del petróleo. El efecto Samba en Brasil en el 98 y 99 por la desconfianza de los inversionistas ante la moratoria de pagos a nivel internacional del estado de Minas Gerais en ese país.
que era la segunda economía de Brasil. O después, ya entrado este siglo, tenemos el efecto tango en Argentina, en el 2000 a 2002 más o menos, aunque sus consecuencias son mucho más largas, como consecuencia de la crisis brasileña y también como consecuencia de la desconfianza generalizada que había en Argentina por un sobreendeudamiento, la semiautonomía monetaria de las provincias, que ellos emitían a veces hasta monedas, la inestabilidad política interna, etc. Sobre todo también es por el final, digamos, de esta paridad cambiaria peso argentino-dólar estadounidense, termina eso y entonces las deudas de Argentina se hacen tan grandes como la devaluación de su moneda. Entonces hay una serie de efectos que tienen todas estas crisis y que las vemos justamente en esta lámina. Básicamente lo que estamos viendo es una volatilidad especulativa, hay una serie de fugas de capital constante en todos estos países, hay regulaciones débiles en estos nuestros países en vías de desarrollo, hay tipos de cambio regulados que después se tienen que convertir en tipos de cambio flotantes, hay reservas limitadas, hay una intervención masiva de los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, hay una insuficiencia de recursos en los organismos internacionales y por ende hay rescates de múltiples actores de esas economías. Por ejemplo, para la economía mexicana que cayó en la crisis del 94-95, pues entraron a rescatarnos fondos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero también del gobierno de los Estados Unidos e incluso de países amigos de México, como países latinoamericanos, como fue el caso del Mercosur, que llegaron a juntar una bolsa de $1,000 millones para ayudarle a México a pagar su endeudamiento. Hay también otros efectos como una insuficiencia de recursos de estos organismos internacionales, pero también se generan efectos sociales de todas estas nuevas tendencias del manejo global de la economía, como las protestas masivas de la sociedad, de organismos académicos, sociales, etcétera, que empezaban a cuestionar la efectividad del consenso de Washington, de todas estas reglas que le ponían a los países. Hay una acumulación masiva de reservas, ya ahora los países empiezan a acumular masivamente dinero en sus bancos centrales, alentando el excesivo endeudamiento de Estados Unidos. Porque es con ese endeudamiento como los países empiezan a financiarse. Hay también un auge muy fuerte de estas agencias calificadoras y de los bancos de inversión a nivel internacional que no se tenían antes en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que nuestros países hacen para sortear esta etapa de gran inestabilidad financiera en donde todos empezamos a tener crisis internacionales constantes? Bueno, se le empieza a dar mucha importancia a los acuerdos regionales, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión Europea empieza a cobrar poco a poco más auge también y empieza además a incluir a países de la Europa del Este que habían digamos dejado de tener este control político de parte de la Unión Soviética, porque justamente la Unión Soviética había colapsado en el año 91, y hay otros ejemplos, por ejemplo en América del Sur está el caso del Mercosur. Entonces estos instrumentos regionales se convierten en mecanismos que equilibran las inequidades de la volatilidad internacional. Entonces los países vecinos, en lugar de esperar la liberalización global que se venía negociando con las rondas comerciales o las conferencias, digamos, de negociación comercial que se venían dando, lo que hacen es que ellos mismos, los países vecinos, adelantan los procesos de liberalización con sus propios vecinos. Y esto empieza a generar una serie de redes o de conexiones de los países que diversos académicos, como el caso de Manuel Castells, le llaman las sociedades en red, la era de la información global, le llama Manuel Castells, que consistía a su entender o desde su perspectiva en una reducción de tiempos y de espacios gracias al avance de la ciencia, de la tecnología, pero también por esta presión muy fuerte
de los organismos internacionales, de países avanzados económicamente, para generar apertura económica en países que se habían rezagado en esta tendencia de apertura, como el caso de México, de América Latina y de otros tantos en el Asia-Pacífico, en el sudeste asiático, por supuesto, pero también en África, especialmente África del Sur. Bueno, en esta tendencia lo que vemos es que hay interacciones mundiales que habían permitido que la tecnología tuviera un impacto muy fuerte en estos avances. Hay un nuevo tipo de economía que empieza a surgir en la que prevalecen dos características en particular. La economía se empezaba a convertir en una economía global, y a eso nos referimos, que tenía cobertura planetaria. Es cierto, hay antecedentes de esto desde el descubrimiento de América, desde las rutas marítimas que se abren, sobre todo de Europa, con Asia, con África, no se diga con las Américas, que es conquistada, por supuesto, con naciones europeas, pero hoy en día tiene un añadido, que es la tecnología. ¿Y por qué? Porque las comunicaciones y los avances, digamos, en el transporte marítimo, aéreo, etcétera, empezaba a hacer que todas estas interacciones se hicieran de forma mucho más rápida que lo que había sido o como había sucedido en siglos anteriores. Entonces, se distinguía ahora estas interacciones o trabajo en redes, como decía Manuel Castel, entre los países, se hacían de forma informática. Digamos que ahora el producto no tenía que ser propiamente el producto en sí mismo, sino en la información. La información cobraba un valor trascendental, muy importante, y por ende se volvía una especie de producto mucho más valioso que el producto manufacturado en sí mismo. Y ahí tenemos los ejemplos de algunas empresas. Por ejemplo, veíamos en algunos de estos escenarios el caso de la empresa mexicana Cemex, que uno pudiera pensar que por producir cemento, concreto, pues es un producto relativamente sencillo, sin mucho valor agregado al producto mismo. Sin embargo, es una de las 3 compañías más importantes del mundo, produciendo un producto, vaya la redundancia, muy sencillo de hacer, ¿no? Digamos que no requiere gran inversión tecnológica. Entonces, ¿por qué una empresa como esta se vuelve tan global? Bueno, justamente no es por el producto, sino por la organización que empieza a tener Cemex, la coordinación de sus subsidiarias a nivel mundial para atender las necesidades del producto, del concreto, del cemento, en países que empiezan a crecer aceleradamente. Y eso sucede en América Latina, en Asia, en Europa del Este, etcétera, en muchos países. Entonces, como lo vemos, no es el producto en sí mismo lo que vuelve a Cemex un gigante global del sector de la construcción, sino es su forma de organizarse, su forma de proveer su producto a sus clientes, que pueden ser países o empresas en diversas partes del mundo. Así que lo que vemos ahí es justamente que la organización interna de una empresa como Cemex se vuelve lo más valioso que tiene para crecer a nivel mundial. Y así podemos hablar también, por ejemplo, del caso de Google o de Microsoft, que no venden productos, digamos, tangibles, que se pueden tocar, sino que lo que venden son productos informáticos. Entonces, empezamos a ver esta nueva etapa en donde otro de los elementos son estas formas de organización de empresas, de actividades productivas, de distribución en diferentes partes del mundo, que son parte o son una característica de la nueva era de la información, como le llama Manuel Castells. Y esta nueva realidad le permite a la empresa básicamente agilizar, hacer más eficientes, aumentar la productividad, de manera que las ganancias aumenten, la empresa sea más competitiva, pero no solamente eso, sino que tenga una cobertura internacional y, si es posible, global. Por ejemplo, tenemos el caso típico que se empezó a utilizar y analizar en los años 90 y a principios de este siglo, del caso de Toyota, que incluso da pie a un concepto, la toyotización de la economía. Sabemos, por ejemplo, que Toyota es una empresa automotriz japonesa de origen,
es una de las 3 automotrices mundiales, concentraba en aquellos años el 10% del mercado mundial de automóviles, en fin, era una empresa global. Sin embargo, se había expandido rápidamente al grado de tener presencia, por ejemplo, en el sudeste asiático. Y en el sudeste asiático había acentuado o había generado subsidiarias en varios de los países de esta zona del mundo para, por ejemplo, ubicar un cuartel regional en Singapur. ¿Por qué en Singapur? Bueno, pues Singapur es un polo de desarrollo muy importante del sudeste asiático, altamente conectado por vía aérea, marítima, en fin, es un punto geoestratégico muy importante que conecta esta zona del mundo con otras regiones y otros países de la misma zona, pero también había establecido Toyota filiales en Tailandia, en Filipinas, en Malasia, Vietnam, etcétera, en otros países por sus bajos salarios. También tenía proveedores locales en otros países de la misma región, algunos que ya habían sido adquiridos por la propia empresa japonesa, y en otros países tenían centros de entrenamiento. ¿Qué es en lo que resulta todo esto? Bueno, básicamente resultan en esto justamente, en una interacción de las subsidiarias de Toyota fuera de su zona de origen. La zona de origen es Japón, pero todas estas subsidiarias ubicadas en varios de los países del sudeste asiático, articulados desde Singapur, que es donde están las oficinas regionales, para generar interacciones. Es decir, desde los términos empleados por Manuel Castells desde los 90, se habla de un nodo de desarrollo, un nodo que tiene la articulación de las subsidiarias de una sola empresa en varios países, ubicadas en varios países. Esta gráfica es de la UNCTAD de Naciones Unidas del año 2001, pero esta tendencia no es exclusiva de la Toyota, empieza a replicarse en otras empresas mundiales, incluso mexicanas o de otros países en desarrollo, que empiezan a replicar esta forma de organizarse. Y decía Michael Porter, a propósito de esta tendencia que empezaba a ver Manuel Castells en la operación de empresas y de países, que si la mano de obra es suficientemente barata, decía Michael Porter, por ejemplo, incluso una eficacia muy superior puede verse anulada, lo que no es el caso con las ventajas por diferenciación que normalmente han de igualarse como paso previo a la superación. ¿Qué es lo que nos quiere decir Michael Porter aquí? Lo que quiere decir es que aquellos países que desde el inicio de su proceso de apertura basaron su inserción a la economía mundial, basados únicamente en el costo bajo de sus salarios, gradualmente se iban a ver rebasados por aquellos países que gradualmente o poco a poco empezaban a apostarle a la diferenciación, es decir, a generar valor que se agregaba al producto. Y esto es algo muy distinto y es el reto básicamente que viven países como el nuestro, como el caso de México, en donde lo que intentamos hacer es transitar, dejar ya de una buena vez los salarios o las inversiones basados en los salarios bajos para llegar a un esquema de economía en donde las empresas estén apostándole al valor agregado de sus productos o de sus servicios, no solamente en salarios bajos, sino en el valor agregado, en una estrategia de diferenciación, decía Michael Porter. Y en esto está el reto justamente. Para Porter, esta estrategia de diferenciación se determinaba por la capacidad de una empresa de innovar constantemente, y esta innovación se conseguía solo a través de la investigación, que generaba a su vez el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos procesos. Esta innovación tenía que darse en lo que otros especialistas como Michael Porter lo decía, pero también como Henry Etzkowitz, por ejemplo, que hablaba de una triple hélice, que es decir, hacer alianza entre las empresas, los gobiernos, pero también las universidades, para que esa investigación tuviera una utilidad
en el agregado de valor a los productos de una empresa. Y esto justamente es la tendencia que hemos estado viendo en los últimos años en países en desarrollo, como el caso mexicano. Pero al mismo tiempo esta tendencia, esta nueva tendencia de las empresas, lo que empieza a generar son esquemas horizontales de organización y la difusión o expansión del poder mundial. Quiero decir, las corporaciones han venido implementando esquemas más horizontales de organización, asemejándose más a una red, como la que se refería Michael Porter o también Manuel Castells. La horizontalidad, decían ambos, provocaba una expansión de la toma de decisiones de la organización a favor de los nodos regionales. Es decir, que Toyota, por ejemplo, en lugar de tomar decisiones el corporativo a nivel mundial desde sus oficinas centrales en Japón, delegaban esa facultad de toma de decisiones en los nodos regionales, como podía ser Singapur, con respecto de los procesos organizativos de la empresa en el nodo del sudeste asiático, por decir en este caso. Y esta tendencia nueva de la organización de la empresa provocaba una expansión del poder en la toma de decisiones de una empresa. Pero tenía esto sus efectos en los gobiernos, en los países, en la organización del poder mundial también de los países, porque ahora las decisiones de los países no se tomaban de manera central, sino tenían que coordinarse con otros países de la misma región en donde el país estuviera ubicado, en la geografía, vaya, para poder hacer a su propio país, pero también a la región misma, mucho más competitiva. Y ahí es donde empezamos a hablar de la integración europea, o de la integración o de la articulación, en fin, o de la coordinación de los países del sudeste asiático, o de los tigres del Asia Pacífico, o de América del Norte, o de América Latina, o de la Alianza del Pacífico, o del Mercosur, etcétera. Empezamos a ver una tendencia de los países para coordinarse entre ellos mismos. Y así estábamos en esta tendencia hasta llegar a la venida al poder, a la Casa Blanca, de un nuevo presidente estadounidense en este año, en 2017, cuando el modelo empieza a cuestionarse y empezamos a llegar a estos escenarios actuales que estamos viviendo. Y estos escenarios actuales pues tienen una dimensión económica que se refieren sobre todo a esta transferencia gradual del peso económico de los países desarrollados a los países emergentes. Por ejemplo, si en 1990 las economías emergentes como México, Brasil, China, por supuesto, la India, entre otros, enviaban el 65% de sus exportaciones a países desarrollados, por ejemplo Europa o los Estados Unidos, y solamente el 35% a otros países en desarrollo. Eso en 1990. Hoy en día, esta tendencia, casi 30 años después, esta proporción se ha invertido, es decir, más del 60% de las exportaciones de los países en vías de desarrollo se dirige hoy a los propios países en desarrollo y el resto solamente se dirige a los países desarrollados o más avanzados económicamente. Y entonces lo que vemos es que esta transferencia gradual del peso económico de los países avanzados económicamente o desarrollados, como suele llamárseles, empieza a retroceder en favor de las economías emergentes o países en vías de desarrollo que empezaban a consolidar una fuerza que antes no tenían. Por ejemplo, en esta gráfica del Fondo Monetario Internacional del 2014 se muestra, por ejemplo, la participación de los grandes bloques económicos en el Producto Interno Bruto Mundial, en una temporalidad que corre desde los años 80 hasta la actualidad, 2013 más o menos, y en donde se muestra el porcentaje total de este grupo de economías o de países en el porcentaje del PIB mundial. Por ejemplo, en el año 80, en el año 90, vemos que las economías avanzadas cuentan por alrededor del 70% del PIB mundial, en tanto que las economías emergentes o en desarrollo dan cuenta de un 30-31%. Esta tendencia empieza a alterarse o esta
porcentaje o predominio, digamos, de las economías desarrolladas o avanzadas empieza a cambiar conforme va avanzando esta nueva etapa de apertura. Por ejemplo, en el año 2013 el FMI sostiene que ya es menos del 50% del porcentaje del PIB mundial en donde las economías avanzadas tienen una predominancia, para darle ahora ese sitio o ese peso económico a las economías emergentes y en desarrollo. Y esta tendencia ha generado justamente mucha ansiedad en los países desarrollados, por llamarles así, como los Estados Unidos o también los países europeos, en donde ha surgido una especie de reacción de extremismo político, en donde los radicalismos de algunos actores políticos ha cobrado auge. La sociedad empieza a apoyar a personajes que pues claman el regreso de la grandeza de sus naciones y un límite, digamos, a las economías emergentes o en desarrollo, que empiezan a crecer desde su punto de vista a expensas de su propio crecimiento, del crecimiento de los países avanzados. Sin embargo, lo que vemos nosotros es que hay un regreso más bien a la tendencia que se había observado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por lo menos como lo refleja esta gráfica de la revista The Economist reciente, en donde refleja pues la participación de las grandes áreas económicas en el PIB mundial, ya no desde los últimos 20 o 30 años, sino desde el año 1000 después de Cristo, y lo que proyecta para el año 2050 en este siglo. Vemos, por ejemplo, que el continente asiático siempre había tenido un peso importante en la economía mundial, y sin embargo, desde el siglo XIX sobre todo, había tenido un declive muy importante, que es justamente cuando los países europeos empiezan a conquistar, a colonizar algunos territorios, ya no de las Américas, que ya se había independizado, pero sí de África y del continente asiático. Entonces, esta tendencia empieza a revertirse, sobre todo cuando entramos a los últimos años del siglo XX y empezamos a entrar al siglo XXI, porque Asia comienza a recuperar el nivel económico o la posición de la que había gozado desde hacía muchísimos siglos atrás. Vemos también que, desde el siglo XIX especialmente, hay un crecimiento muy marcado de los países europeos, obviamente de los Estados Unidos, que es un país muy joven para la historia de la humanidad, pero hay un crecimiento de estas dos regiones, tanto de Europa como de los Estados Unidos, desde el siglo XIX, pero empieza a haber un declive importante en los últimos años del siglo XX. Y este retroceso en el peso económico del mundo es lo que empieza a generar esta ansiedad y que se empieza en la sociedad y en los liderazgos políticos, y que se empieza a reflejar en los nuevos liderazgos políticos que empiezan a surgir en los últimos años, tanto en los Estados Unidos como en algunos países de Europa. Aquí, por ejemplo, vemos en otra gráfica del FMI de 2014 cuál es el peso de los 20 principales países o de las 20 principales economías mundiales en el Producto Interno Bruto planetario en el año 2013 por paridad de poder de compra. Entonces vemos que Estados Unidos sigue siendo el principal país o la principal economía del mundo, pero China ya le pisa los talones. Igual en una buena posición, muy marcadamente, la India, que está ya por encima de Japón o de Alemania, Rusia y Brasil, que están por encima del Reino Unido, México, que le pisa un poco los talones a Francia, pero que ya se encuentra por encima de Italia, de Corea e incluso de Canadá, España, Indonesia, en fin, muchos países en vías de desarrollo que anteriormente no tenían un peso económico destacado, ahora lo empiezan a tener. Y todo esto tiene consecuencias, por supuesto políticas. Aquí hay otra gráfica, pero ya en lo que tiene que ver con la perspectiva hacia el 2050, de la consultora PricewaterhouseCoopers, que sostiene que en ese año, en 2050, la economía de China va a ser la primera a nivel mundial
y quedará en segundo lugar la de los Estados Unidos, en un diferencial muy importante para seguir varias economías y poniendo a nuestro país, por ejemplo, a México, como la novena economía del mundo, con un Producto Interno Bruto superior a los 3.6 mil millones de dólares. En tanto el Reino Unido, Francia y otros países van quedando rezagados. ¿Qué es lo que vemos en esta tendencia? Bueno, lo que vemos es que hay una, como ya lo mencionábamos, una tendencia de que las exportaciones empiezan a darse, o los vínculos comerciales empiezan a darse sobre todo entre países en vías de desarrollo. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de China, cuyo comercio con América Latina asciende ya en estos años a 200,000 millones de dólares, o el comercio entre China y África asciende ya a los 400,000 millones de dólares, montos muy importantes, muy grandes para hablar de países en vías de desarrollo a como estábamos acostumbrados en el pasado. También vemos, por ejemplo, que hay una consolidación de vínculos que no necesariamente tienen como destino los Estados Unidos. Por ejemplo, el comercio entre China y Europa asciende ya a $1 billón anuales. Esto es una cifra altísima si la comparamos, por ejemplo, con el comercio que se desarrolla entre la propia Europa y los Estados Unidos. También vemos nuevas estrategias de desarrollo. Por ejemplo, el caso de China, si seguimos en este ejemplo, cómo ha estado revitalizando lo que ellos conocen y lo que se ha conocido a lo largo de la historia como la ruta de la seda, que era esta vieja ruta que corría desde los enclaves comerciales de la Italia, de la vieja Italia, como Venecia, por ejemplo, cómo habían rutas para ir a comprar productos, hacerse de ciertos productos al oriente, como en China, y traer todo eso a Europa y venderlo a precios pues muy altos. Y estas rutas viejas, históricas, están siendo revitalizadas por China con grandes inversiones para poder consolidar una zona de influencia económica que asiente la hegemonía china sobre no solamente su zona geográfica particular, sino extenderla a Europa occidental también. Vemos también el caso de Rusia, que está tratando de reconstruir su viejo imperio soviético a través del entramado comercial y de inversiones con los viejos países que constituían la Unión Soviética, como puede ser Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, la propia Ucrania, que ahora es motivo de conflicto con Europa porque se la disputan justamente la Unión Europea y Rusia. También hay algunas sorpresas hoy en día, porque vemos, por ejemplo, que China, el crecimiento o el peso global del mercado chino ya es tal que al día de hoy el consumo de los ciudadanos chinos representa 2/3 partes de su crecimiento. Es decir, que el viejo modelo de desarrollo que veíamos antes en China, basado sobre todo en las exportaciones, está transitando ahora para que la economía china crezca en función de su propio consumo. Un escenario muy parecido al que ha tenido los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días. Digamos que China está transitando por esa vía. Y sin embargo, en nuestra región, en nuestro continente, lo que estamos viendo es que a lo largo de 3 administraciones federales, los Estados Unidos no han sido capaces de consolidar un área de influencia propia, aun cuando se crea, en realidad no lo es tanto como se pretendía en los años 90 en la presidencia de Bill Clinton con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Ha renunciado la nueva administración norteamericana a crear o consolidar un área de influencia en la zona del Pacífico con la renuncia a seguir participando en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, el TPP, y además ha puesto en duda los beneficios que ha tenido para los Estados Unidos el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TLC o el TELECAN o el NAFTA, como se le llama en inglés. Entonces, todos estos escenarios han tenido como epicentro una nueva administración norteamericana, la presidencia del señor Donald Trump,
que ha tenido una nueva visión de dudosa sustento, por decirlo así, en cuanto a cuál es el rol que debe de tener ahora los Estados Unidos hacia el mundo y especialmente cuál es el rol que deben de tener los países de todo el planeta con respecto de los Estados Unidos. Esta nueva forma de ver el mundo de esta nueva administración norteamericana, lo que ha generado son muchos conflictos internos, muchas tensiones a nivel interno. Por ejemplo, ha habido un conflicto al interior del aparato gubernamental de los Estados Unidos con muchas dimisiones, muchos políticos, funcionarios de alto nivel que han decidido dejar la administración cuando no tienen ni un año de haber comenzado. Han habido choques al interior del propio Partido Republicano, que es el que representa el nuevo presidente. Ha habido un hiperactivismo presidencial en redes sociales que lo confrontan mucho con grupos opositores, pero también con otros países. Hay un nuevo estilo, además, en política internacional de los Estados Unidos que ha sido muy confrontativo con aliados tradicionales de Estados Unidos, como sorpresivamente es el caso de Alemania, que ha sido un viejo aliado norteamericano. Hay además viejas suposiciones en un mundo nuevo. Por ejemplo, se busca que el gobierno tenga un gasto militar mucho mayor que el que ha tenido anteriormente. Se ha puesto un acento en el armamento nuclear, que vuelve a ser importante. Siempre lo ha sido, pero ahora al menos discursivamente vuelve a ser importante para los Estados Unidos, al menos de sus autoridades en el momento. Se pone acento en la relación con México, ubicando a nuestro país como una nación que ha abusado de la confianza de los Estados Unidos desde el tema migratorio o el tema comercial, por ejemplo. Se pone un acento también en la posición de Estados Unidos en el mundo, por ejemplo en el Medio Oriente, reposicionando viejos aliados por su cercanía con sus liderazgos políticos, como el caso de Arabia Saudita, aunque no necesariamente son los países que generan la mayor estabilidad en sus propias zonas geográficas. Se ha cuestionado el modelo de negociación medioambiental que han tenido las diversas conferencias de las Naciones Unidas, las famosas COP, y que digamos concluyeron de cierta forma en los acuerdos de París sobre el sobrecalentamiento de la Tierra y cómo combatirlo. Los Estados Unidos, el nuevo presidente ha anunciado ya que se va a salir de esos acuerdos, su país. Hay una relación muy conflictiva, muy confrontativa con los medios de comunicación estadounidenses. Hay además posturas políticas insostenibles, por ejemplo, lo que se habla de las verdades alternativas, que se intenta hacer uso de recursos retóricos para debilitar hechos o sustentos probados científicamente. Hay una serie de incertidumbres y certidumbres en lo económico comercial. En fin, hay una serie de nuevos escenarios en la economía y en la política estadounidense que están teniendo consecuencias a nivel mundial. Y aquí, por ejemplo, vemos que el epicentro nuevamente, como ya lo mencionábamos, de todos estos cambios tienen como raíz a un nuevo presidente que tiene una personalidad paradigmática, muy peculiar, muy confrontativa, poco diplomática, poco prudente, y que han venido generando los argumentos o los análisis a nivel global de una supuesta decadencia o un declive en el liderazgo estadounidense. Y si bien esto es lo que se menciona hoy en día, hay que decir todavía que los Estados Unidos sigue siendo un país muy poderoso aún. Por supuesto, todo esto puede cambiar en el futuro, pero aún sigue siendo un país muy poderoso, como lo mencionan o como se sostienen algunos de los indicadores internacionales o económicos de Estados Unidos a nivel global. Por ejemplo, algunos de estos, por cierto, contradicen los argumentos retóricos que ha tenido la nueva administración. Cuando se habla del comercio con México, bueno, lo que se ve es que hay una serie de importaciones
estadounidenses de productos mexicanos equivalentes a 294,000 millones de dólares, pero hay una serie de exportaciones a nuestro país por 231,000 millones de dólares. Y es verdad, como lo ha dicho el presidente norteamericano, hay un déficit en contra de los Estados Unidos. Y lo mismo sucede con su comercio mundial, ya no solamente con el de México, hay un déficit ahí porque hay un 60% de importaciones que hacen los estadounidenses de productos de todo el mundo, pero hay también unas exportaciones que representan todavía el 40% del comercio internacional que hace ese país. Lo mismo diríamos, por ejemplo, del déficit comercial de los Estados Unidos, que si bien está deteriorado en algunos países, en otros es grande, digamos, el superávit comercial que tienen los Estados Unidos. Entonces, la nueva administración ha querido tener un mayor balance de los intercambios comerciales que tiene su país con el mundo. Y si uno ve estas gráficas, evidentemente el gobierno norteamericano podría alarmarse con algunos de estos países, sin embargo no están diciendo toda la historia de esta situación. Y en esto vale la pena ver esta tabla en donde se muestra, por ejemplo, lo que los Estados Unidos exportan e importan y la relación que tiene eso con el déficit comercial estadounidense a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de nuestro país vemos efectivamente, como ya se ha dicho, que los estadounidenses exportan a México un menor número de mercancías cuyo valor tiene digamos es menor al valor que tienen las importaciones que hacen desde nuestro país, con un déficit comercial con México que ronda los 65,000 millones de dólares, pero que representan apenas el 12% del déficit comercial total que tiene Estados Unidos. Ese es el porcentaje pues de los más bajos que tiene Estados Unidos con otros países, y sin embargo con nuestro país han querido tener una actitud mucho más hostil que la han tenido con otros. Algunos analistas, por ejemplo, sostienen que si se hacen o se llevan a cabo algunas de las propuestas que ha tenido el gobierno norteamericano, como por ejemplo el famoso impuesto fronterizo, en realidad esto va a tener un detrimento o un perjuicio mayor para los estadounidenses de lo que lo tendrá, del beneficio que podría llegar a tener. Entonces ahí, cuando ya se empiezan a generar estas cifras, estos análisis basados en hechos, en estadísticas, en datos duros, es cuando las versiones o los argumentos de la nueva administración empiezan a debilitarse, y ahí es donde la administración norteamericana actual empieza a volverse mucho más hostil, por ejemplo, con los medios de comunicación o con otros países. Sin embargo, lo que sí estamos viendo actualmente es que con el arribo del nuevo presidente norteamericano, pues hay una especie de duda de los principios estadounidenses con los que ese mismo país cimentó el sistema económico mundial, como lo vimos desde los años de Bretton Woods al finalizar la Segunda Guerra Mundial. De las grandes interrogantes que hay hoy en día es si con esta nueva administración se van a respetar los acuerdos de liberalización comercial, las estrategias de promoción de inversiones que se habían promovido desde finales de los años 40, los años 50, etcétera, porque ahora el nuevo presidente amenaza a las propias compañías de su país cuando deciden sacar inversiones o sacar parte de su cadena de producción a otras naciones que tienen mayores ventajas en algún elemento. Y también la pregunta que nos hacemos ahora es si vamos a entrar a una era de proteccionismo y cómo reaccionaría el mundo con eso. Ya hay algunos análisis que dicen que si las propuestas de Donald Trump se llevan a cabo al pie de la letra, bueno, lo que tendremos al final de cuentas es un crecimiento inmediato en las ventajas de los Estados Unidos, pero que no van a ser sostenibles, por lo menos no en los próximos años, y que medidas, digamos, más restrictivas empezarán a verse también en otros países, en detrimento justamente
del crecimiento mundial o también de las políticas de apertura que habían estado detonándose con un crecimiento mucho mayor, especialmente desde los años 80. En esto vemos algunas consecuencias o algunos, digamos, elementos que han alimentado estos argumentos hostiles hacia la apertura que ha tenido la nueva administración norteamericana, como por ejemplo el sobreendeudamiento externo. Ya no nada más hablamos del déficit comercial o del déficit en otros indicadores, sino también en el endeudamiento que ha tenido el gobierno norteamericano, que es brutal, que es superior a los 14 billones de dólares, si lo decimos en español, por supuesto, en donde alrededor de 4 billones de dólares solamente es aportado por otros países. Por ejemplo, en esta gráfica que procede del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos y que es relativamente reciente, vemos que tanto China como Japón concentran cada uno más o menos un 20% de la deuda que compra el mercado externo a los estadounidenses. Y tal vez es por eso que el gobierno norteamericano ha sido mucho más amigable en su discurso, aunque no ha sido exento del todo de argumentos hostiles, dirigidos especialmente a China y a Japón. Hay valoraciones ahí financieras que son importantes para los Estados Unidos y que justamente tienen que ver con quién le está comprando la deuda a los Estados Unidos. Y este escenario de incertidumbre puede prolongarse hasta que, pues pudiera surgir incluso otra crisis, o bien los mercados internacionales terminen acostumbrándose a este escenario de inestabilidad discursiva o argumentativa, al menos, o mediática, de la nueva administración norteamericana, pero en donde en el fondo las cosas se manejen o funcionen de manera relativamente igual a como sucedía en el pasado, pero tratando de darle gusto a la nueva administración en algunos elementos. Y entonces tenemos que en el escenario actual ya han venido transitando algunas de las acciones o de los eventos políticos más importantes. Ya hemos tenido, por ejemplo, la renovación de las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia, las elecciones legislativas en Holanda e Italia, en donde los grupos radicales políticos pues no han logrado su cometido. Se ha activado ya el Brexit en el Reino Unido, los Estados Unidos ya han renegociado el techo de su deuda, las elecciones en Francia afortunadamente han sucedido sin que los grupos radicales hayan tenido la victoria. Se ha sucedido también la cumbre de la OTAN, que a pesar de las fricciones que ha tenido Estados Unidos con los países de la OTAN, pues al final de cuentas el gobierno americano refrendó su compromiso de defensa con los países de esta agrupación militar. Y lo que tenemos enfrente son las elecciones legislativas en Alemania, así como las del Partido Comunista Chino, que va a integrar el Congreso Nacional por ahí de octubre y de noviembre de este mismo año. ¿Qué es lo que tenemos para finalizar este curso? Lo que tenemos sobre todo es, en este siglo XXI, una fragmentación del poder mundial entre varios países. Vemos un orden global difícil de controlar o de gestionar, y que tiene una mayor tendencia a los conflictos, especialmente por esta violencia argumentativa o retórica que hay ahora, sobre todo en los Estados Unidos. Hay un mayor peso, que esto es algo muy interesante, de las ciudades, de los gobiernos locales en el escenario internacional, y esto habla justamente de esta transferencia del poder mundial del centro a lo local, porque los gobiernos locales en general, con algunas excepciones, no se entretienen o no se concentran en tener una batalla discursiva a nivel internacional, sino de lograr acciones concretas para garantizar un desarrollo sostenido de sus demarcaciones territoriales. Pero además hay una intensificación del trabajo en redes de todos los actores, excepto tal vez de los estados centrales
que no quiere decir que nunca lo hayan tenido, al contrario, ellos lo iniciaron, pero en donde hay una especie de impas en este momento. No quiere decir que esté detenido, sin embargo, sí hay una dinámica mucho más lenta, en donde todo el mundo está evaluando los pasos a seguir. Este dinamismo que ha venido decreciendo en los estados centrales ha venido incrementándose por parte de las autoridades locales, y eso es muy interesante destacarlo. También hay una especie de debilitamiento de los organismos internacionales, especialmente de los financieros como el FMI o el Banco Mundial, incluso de algunos de los políticos como las Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos. Lo preocupante de esta nueva etapa de grandes conflictos, por lo pronto argumentativos o discursivos, retóricos, vaya, es que a la par de que están sucediendo estas violencias retóricas, si le podemos llamar así, los países se están rearmando o se están armando como nunca antes lo habíamos visto. Por ejemplo, en esta tabla que nos ofrece el Foro Económico Mundial, vemos, por ejemplo, que el gasto militar que habían tenido los Estados Unidos en el año 2015 por 597,000 millones de dólares se va a ampliar hasta los 967,000 millones en apenas unos cuantos años, en el año 2030. Esta tendencia la ha tenido Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Sin embargo, lo que sorprende aquí es sobre todo el crecimiento de estos otros países, como el caso de China, que ya va a estar a escalas mucho más cercanas de la cantidad de recursos que le invierte a su industria militar. Y lo mismo vemos con India, con Rusia, con Alemania y con Japón. Todos estos países están invirtiendo demasiado dinero en su capacidad militar, y esto desde luego tiene que tenernos al tanto o tiene que tenernos alertas de si esta retórica violenta que está surgiendo entre algunos líderes mundiales, especialmente la que se origina desde los Estados Unidos, por su peso geopolítico mundial, deriva en algún momento en alguna conflagración también militar, que es algo que obviamente no quisiera verse. Obviamente vemos ahí algunas nuevas tendencias en el mundo. Vemos, por ejemplo, una sobredependencia del mercado americano, para hablar en particular del caso de México. Al parecer confiamos en el proyecto de integración de América del Norte de manera abusiva, si podemos usar ese término, o como un recurso casi central del proceso de desarrollo de México. Hay una dependencia energética muy impresionante que ha alcanzado México, sobre todo en las gasolinas. Esperemos que no suceda lo mismo o que no se mantenga la tendencia en el caso del gas también. No hemos hecho despegar el mercado interno lo suficiente, como por ejemplo que veíamos que lo había logrado ya China o lo está logrando. El ingreso de México, de las familias mexicanas, de los trabajadores, es más bajo que el de muchos países de América Latina, por ejemplo, y además proponerlo subir el nivel de ingreso de un trabajador mexicano se vuelve muy riesgoso, porque buena parte de nuestra estrategia de crecimiento está basada en salarios muy bajos. También nuestra apuesta por la innovación y la tecnología no han sido suficientes. Ahí vemos algunas áreas en México que han sido muy activas, como el caso de Jalisco, tal vez de Nuevo León, de la Ciudad de México, en fin, pero no todas las regiones de México caminan al mismo ritmo. Y sin embargo, a pesar de que no estamos atendiendo muchos de estos retos que está teniendo la economía mexicana, a pesar de todo ello, los indicadores internacionales sí hablan de que nuestro país se va a convertir en un país con peso global en el futuro, como ya lo tiene actualmente, pero mucho más acentuado en los próximos años. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en donde el Foro Económico Mundial también hace un seguimiento de los países que tienen una mayor producción de profesionales con nivel de doctorado, en donde nuestro país a estas alturas
no alcanza siquiera a aparecer en estas primeras naciones que tienen estos primeros resultados. Sin embargo, lo que sí vemos es que hay un crecimiento muy fuerte de la inversión de México desde los años 90 para alcanzar mejores tasas de crecimiento en la parte educativa. Y eso eventualmente generará un resultado positivo, así lo esperamos nosotros, en lo que tiene que ver con la innovación, con la generación de valor, digamos, a los productos, a servicios de la empresa, que surgen a partir de la investigación en la universidad y también desde el sector productivo. Y en contraste con esto, vemos también que hay muchos cuestionamientos del crecimiento o de la consolidación del sector académico estadounidense, que a pesar de que sigue siendo uno de los más prestigiosos, de los de mayor crecimiento a nivel mundial, sigue cayendo académicamente la cobertura de las universidades estadounidenses, en particular por estos costos impresionantes que tiene su sector de la educación superior y también el costo que tiene hacer investigación en los Estados Unidos en contraste con otros países como lo tiene con México. ¿Qué hacer para un país como el nuestro? ¿Qué es lo que debiera estar reflexionando tanto el gobierno como el sector académico, como el sector empresarial? Bueno, en el ámbito empresarial, obviamente la estrategia para un país como el nuestro debe de ser continuar diversificando los mercados a los cuales estamos exportando nuestros productos y servicios, disminuyendo nuestra dependencia de clientes y de ingresos de una sola fuente como pueden ser los Estados Unidos. También es importante que se busque a toda costa añadir valor a los productos que generamos, por vía de la innovación, por la vía de la presentación, de la diferenciación, etcétera. Es muy importante el trabajo en equipo también de la empresa con el gobierno y con la universidad en lo que Henry Etzkowitz llama la triple hélice, que quiere decir básicamente hacer equipo para que a partir de la investigación se genere innovación y nuestros productos sean mucho más sofisticados y por ende más valiosos y que genere mayor riqueza. Por parte del gobierno, obviamente, es seguir generando incentivos de capacitación, de asesoría al empresariado para la diversificación de mercados en una estrategia de vinculación fuerte con las universidades. Obviamente hay que alentar la diversificación de las exportaciones de una buena vez del sector productivo hacia otros mercados y que no sean solamente hacia los Estados Unidos, hacer una apuesta seria por la investigación, por la innovación, por el desarrollo a través de estímulos a la investigación y la infraestructura para la misma. Ya el gobierno viene haciendo algo de esto, sin embargo, son alarmantes los recortes a la inversión o al presupuesto, digamos, destinado a la ciencia y la tecnología. Y obviamente lo que se busca es tener una industria nacional con valor agregado en un ambiente competitivo, obviamente a diferencia de años previos, no en un ambiente de una economía cerrada, tener una industria competitiva en un ambiente abierto, de una economía abierta hacia el mundo, pero aprovechando las ventajas que tiene nuestro país como sector exportador. Así llegamos a la parte final de este módulo. Les agradecemos mucho su atención en torno de este tema fascinante como lo es el análisis del panorama mundial en la geopolítica económica contemporánea. Muchas gracias.